Ya jóvenes, hoy día tenemos una nueva clase, ¿ya? Vamos a darnos una pequeña vuelta por la historia mundial, ya a pesar de que habíamos terminado nuestra unidad de Historia Universal. Tal como ustedes saben, justo como terminamos la unidad de Historia Universal, salió el nuevo temario y se incorporó este nuevo contenido, el imperialismo del siglo XIX. Pero ¿qué es lo bueno? Que lo vamos a ver ahora conectado con la materia de Chile, tal como se pasa en primero medio. ¿Por qué? El proceso de ocupación, tanto de Magallanes, de la Araucanía, de la zona de Yanquihue y especialmente también la guerra del Pacífico, son un proceso imperialista. Chile vive una lógica imperialista, esta lógica de traer europeos a colonizar por creerlos superiores se inserta en este marco mundial imperialista dominante durante el siglo XIX. ¿Ya? Por lo cual hoy día vamos a explicar básicamente lo que es el imperialismo y en las siguientes clases ya vamos a empezar con la expansión territorial, que como dije al principio, tiene una lógica imperialista clara. ¿Ya? Hoy día vamos a concentrarnos en las causas, características y consecuencias. Por lo cual, y después vamos a hacer un test con preguntas sobre el imperialismo y está la guía sobre el imperialismo. Ahora, para comenzar, tal como en las clases anteriores, vamos a empezar con una pregunta de selección múltiple de la clase anterior. Yo la leo y ustedes responden con la alternativa por el chat. ¿Ya? El otro, ahora se van a conectar las paradocentes, que yo las conozco siempre como inspectoras, y ellas van a pasar la lista, ¿ya? Así que por si en algún momento ven que entra alguna persona externa, lo más seguro es que es ella. Ya. La pregunta 5. La Guerra Civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX. Respecto a este conflicto, es correcto afirmar que, ya todos, la mayoría dijo la C. La mayoría parlamentaria del Congreso Nacional se opuso a la política presidencial. Esa es la correcta. Hemos dicho que es una guerra, un conflicto bélico y político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el presidente del Congreso. La otra vez revisamos esta pregunta, creo. Alguien se podría haber confundido con la A, que dice que los grupos populares apoyaron en su conjunto a Almaceda. En la clase anterior vimos cómo muchos de estos grupos eran enrolados, casi obligados por ambos bandos, y el resto de las alternativas se descarta. La D no es porque sabemos que los empresarios salitreros apoyaron este conflicto y los partidos políticos más representativos, que sería la E, sí participaron del conflicto, tanto liberales como conservadores como radicales. Y ahora entramos en tierra derecha de nuestra clase de hoy. Vamos a ver que las causas del imperialismo son variadas. Las podemos clasificar en cuatro. La primera son las políticas. Podemos hablar de una búsqueda de prestigio político. Utilizan la conquista de otros territorios para aumentar su prestigio, su realce como país. Eso va a llevar a que casi todos los países europeos participen del imperialismo. Países tan pequeños como Bélgica, por ejemplo, o países bastante pobres en Europa como Italia, participan de la lógica imperialista para tener ese prestigio de participar en esta carrera. Llevándolo a Chile. Chile también va a participar de esta lógica imperialista, muchas veces con también tener cierto prestigio. Les doy un dato. Chile compró Isla de Pascua, un territorio casi sin recursos, con escasa importancia, podríamos decir, geopolítica, pero Chile la compra después de ganar la guerra del Pacífico, con esa gran cantidad de plata de salitre, fundamentalmente para participar de esta lógica del prestigio. Así como Estados Unidos compró Alaska, Chile compró Isla Pascua. Y el nacionalismo, para acrecentar este sentido de unidad, de sentirse parte de un país, justamente cuando Europa estaba viviendo graves conflictos sociales
producidos por la revolución industrial, fundamentalmente los sectores obreros, que estaban presionando a la burguesía por mejorar sus condiciones de vida. Por lo cual tenemos causas políticas. Una, búsqueda de prestigio, aumentar sus territorios, y el nacionalismo, aglutinar a las personas con un objetivo en común. Luego tenemos las económicas, búsqueda de nuevos mercados. Los países europeos, después de la revolución industrial, tenían tal nivel de producción que ya tenían dónde más vender, por lo cual buscan estos nuevos territorios como África, como Asia y como también parte de América Latina, para poder poner todo este stock gigantesco de productos que se estaba generando con la revolución industrial. También buscan materias primas más baratas, reducir los costos de las materias primas y así aumentar sus ganancias. Otro elemento también es la exportación de capitales. La burguesía europea, fundamentalmente británica, tenía tanto dinero que ya no tenía dónde más invertir en Europa y va a estos nuevos territorios, como por ejemplo Chile, a crear negocios que en estos países no existían. Por ejemplo, el primer banco de Chile es un banco inglés que se crea en Valparaíso. Nuestras primeras industrias son vinculadas a capitales europeos que traen su capital a invertir en estos nuevos territorios y dar salida al excedente de población. Y esto es clave. No olvidemos que los europeos, producto de la revolución industrial, han aumentado de gran forma su población, porque la población aumentó su esperanza de vida fundamentalmente, hay una disminución de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad sigue siendo alta, por lo cual los europeos son muchos y muchos de ellos muy pobres, por lo cual los países ven conquistar estos nuevos territorios como África y Asia para enviar población europea pobre a colonizar y así sacar esta gran tensión social que estaban generando estos núcleos de pobreza en Europa. Por eso, jóvenes, no es extraño que nosotros como chilenos vayamos a buscar europeos, que muchos de ellos eran muy pobres, que se venían a colonizar y los países europeos aceptaban e impulsaban esto. A la zona de Yanquihue, Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, llegaron alemanes. A la zona de Punta Arenas, como lo vamos a ver en siguientes clases, mañana llegan croatas. A la zona de la Araucanía llegan italianos. En África se van europeos a Sudáfrica, a la India, ¿ya? Porque ven estos nuevos territorios como una política para sacar esta población pobre que estaba generando gran presión en Europa. Por eso no es extraño que en Argentina llegaran 4 millones de italianos. Italia siempre ha sido un país bastante pobre en Europa. No es extraño que a Estados Unidos lleguen millones de irlandeses. De partida Donald Trump proviene de origen irlandés, ¿ya? Por lo cual, también conquistar estos nuevos territorios se ve como una forma de liberar población fundamentalmente pobre. Ahora, tecnológicas. Hay una superioridad militar occidental. O sea, ahora es fácil conquistar estos territorios llegando con armas automáticas, ya con elementos más desarrollados, por lo cual no va a haber una gran resistencia en la población aborigen. Y una revolución en los transportes y en los medios de comunicación. Ahora se pueden comunicar rápidamente América con Europa, África con Europa, Asia. Se empiezan a inventar, por ejemplo, canales. El primero es el canal de Suez, que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y luego el gran canal de Panamá, ¿ya? Que ayuda a las comunicaciones. Ideológicas. Estas son muy importantes. También hay una cuestión mental. El europeo tiene la idea de la superioridad de la raza blanca.
y que va a dominar gran parte de la historia. Creen que el europeo es superior. Yo es lo que voy a decir. En la época, un científico, explorador, Charles Darwin, sacó un libro sobre las ciencias que se llama El origen de las especies. Entre su teoría del origen de las especies está que las especies más fuertes son las que logran sobrevivir, las que mejor se adaptan al medio. Ya, muchos van a vincular esta teoría a la sociedad, diciendo que la raza más fuerte es la raza blanca, es la que mejor se ha adaptado al medio, por lo cual es la que debe dominar. Y a eso hay que sumar una misión civilizadora. El europeo cree que tiene una misión de llevar la civilización, la cultura europea al mundo. Es casi un deber, lo creen. Y a eso hay que sumar también una misión evangelizadora. Los europeos en esa época creen que la religión cristiana, digámoslo católica o protestante, pero cristiana, que cree en Cristo, es la superior, por lo cual llevan sus cultos a estos nuevos territorios. En algunos van a aceptar, algunos más milenarios, como el budismo, el hinduismo, pero en muchos otros, como en África, van a imponer sus religiones. Y ellos también creen cierto sentido mesiánico de llegar así como Mesías a profesar esta nueva religión. Por ejemplo, va a ser en Oceanía. En Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, se extienden las religiones protestantes que llegan con los ingleses. Por lo cual, no solo hay causas políticas de extender el territorio o causas económicas para obtener materias primas más baratas, o porque también lo hicieron por tener mejor armamento, sino que también una cuestión ideológica. ¿Ya? El europeo se cree superior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por el chat, por acá. Ya, no, parece que no. Ya. Ahora, esta es una pregunta, no la escriban, obviamente que no. Yo la voy a leer y tal como lo hacemos siempre, ustedes responden por el chat la alternativa. A mediados del siglo XIX, las principales potencias europeas se lanzaron a la conquista de nuevas tierras por motivos económicos, políticos y militares, pero también la expansión se justificó por razones ideológicas. Se habló entonces de una misión blanca. Este argumento se basaba en la... ¿Cuál es la alternativa correcta? Lean las cinco y dicen. Ya, algunos en la A, otros en la B. Ya, es la B, jóvenes, como una obligación moral de los blancos a civilizar a los países atrasados. ¿Por qué no es la A? La necesidad de difundir el catolicismo, porque gran parte de estos países, como por ejemplo Inglaterra, no son católicos, son protestantes, son cristianos, no católicos, ¿ya? Y si hay una necesidad moral, como que el blanco siente que tiene que ir a ayudar a este africano, asiático o América Latina que no conoce, pero nosotros sabemos hoy día ya con otras lógicas que este conocimiento era muy importante, o sea, sabemos de la cultura indígena de América Latina, del hinduismo, del budismo y de África, ¿ya? Pero era el pensamiento dominante del periodo. Ahora, el imperialismo colonial del siglo XIX. Vamos a ver que existen. Aquí se me corre un poco. Es que cuando lo paso del Power al, a esto de presentación de Google, se corre un poco. Ya. El imperialismo colonial del siglo XIX van a haber distintas formas de dominación. No todas las colonias van a tener el mismo lazo con el país europeo. En algunos va a ser más dominante, en otros solo va a tener un dominio económico y en otros va a mantener cierta autonomía política de las comunidades originarias.
Vamos a ver que son tres tipos. El primero se llaman colonias, que es el clásico. A ver, aquí este igual se ve. Profe, ¿a qué hora nos vemos mañana? A las 12. Ya, gracias. Ya, 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 ahora sí. A las colonias. Es el sometimiento clásico. Son sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora y a su administración. Es un control total, total del territorio. Un ejemplo de ello va a ser el Congo belga. El Congo belga va a ser dominado de forma total por Bélgica. Lo otro son las factorías, ¿ya? Las potencias colonizadoras solo buscaban obtener ventajas comerciales de los países. De estos territorios mantenían su independencia, pero estos territorios debían entregar ciertos puertos y franquicias económicas. Doy un ejemplo. Inglaterra no dominó toda China, sino que ciertos puertos que le llamaban factorías. Uno de ellos era Hong Kong. Dominaban Hong Kong, desde Hong Kong ellos podían comerciar por toda China y a la vez sus productos, los productos ingleses, no pagaban impuestos en China, ¿ya? Por lo cual era más que nada un control económico. Ciertos puertos, así como lo que hoy día nosotros le podríamos llamar zonas francas, que vendría el término factoría, y el país o el territorio conquistado seguía con sus autoridades ancestrales y ciertas autonomías. Profe, ¿Hong Kong es independiente hoy en día o no? Sí, Hong Kong es independiente. Tiene cierta autonomía de China y por eso han generado las protestas hoy día, porque en el tratado que firmaron hace muchos años, más de 60 años, Hong Kong en el 2025 iba a ser parte de China. Claro, cuando firmaron eso en los 50, el 2025 se veía súper lejos, pero hoy no. Hoy 2020 se ve a la vuelta de la esquina que Hong Kong sea parte de China. Es una comunidad autónoma, ¿ya? Y otro caso también es Taiwán. Taiwán es considerada, no es considerada parte de China. China le reclama a Taiwán como un territorio propio, pero también fue factoría inglesa y ellos se consideran un país independiente. Muchos países, como Estados Unidos, por ejemplo, reconocen a Taiwán como un país independiente y no como parte de China. Ahora, el otro elemento, la otra forma de colonización son los protectorados. Los protectorados existen hasta el día de hoy. La potencia protectora controla la política exterior y las riquezas del país, mientras que las autoridades nativas siguen controlando el país. El mejor ejemplo vigente hasta el día de hoy es Puerto Rico. Puerto Rico actualmente es un protectorado de Estados Unidos. Estados Unidos controla la política exterior de Puerto Rico. Los puertorriqueños, así como Bad Bunny, no sé, Residente, Ricky Martin, Chayanne, votan por un presidente de Puerto Rico. Y allá gana el tipo X. Pero el tipo X no es presidente de Puerto Rico hasta que el Congreso norteamericano ratifique a este tipo X como presidente. Si no lo quiere, los puertorriqueños deben hacer elecciones nuevamente. Puerto Rico, por ser protectorado de Estados Unidos, no tiene policía ni ejército propio. A ellos lo resguardan el ejército y la policía norteamericana. Por eso hay tantos lazos culturales entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Por eso si vemos los nombres de los cantantes, muchos de ellos son en inglés. O sea, Ricky Martin, en vez de llamarse Ricardo Martínez, Ricky Martin, una onda así. Daddy Yankee, ¿ya? Eh, por ejemplo, Residente tiene unas canciones de ahora de los boricuas. Y los boricuas son un pueblo indígena de Puerto Rico que se resiste a la dominación norteamericana. ¿Ya? Por eso, hasta el día de hoy, Puerto Rico es un protectorado. Por eso hace poco, cuando pasó como un huracán, o sea, una tormenta por Puerto Rico, los puertorriqueños exigían que los norteamericanos les mandaran ayuda económica. ¿Ya? Por eso tenemos tres formas: protectorados, factorías y colonias. Por ejemplo, un protectorado de España y de Francia fue Marruecos, que hace muy poco, como 20, 30 años atrás, tuvieron ya una guerra de independencia y hasta el día de hoy no hay muy buenas relaciones entre Marruecos y España. Por lo cual tenemos tres formas: colonias, control total; factorías, control económico; protectorados, control solamente de la política exterior. Y la Sofía dice, entonces, descolonización, ¿fue solo las colonias prácticamente? Podríamos decir que sí. Gran parte de los que se independizaron en África y en Asia fueron colonias. Las factorías, como mantenían cierta autonomía, no había cierto sentimiento de rechazo, por lo cual, por ejemplo, Hong Kong mantuvo durante varias décadas sus lazos con Inglaterra y ahora es un país autónomo, ¿ya? Casi negociaron más que nada su independencia, y los protectorados, bueno, algunos de ellos sí tuvieron guerras de descolonización, como Marruecos, pero Puerto Rico, por ejemplo, sigue siendo un caso emblemático, que sigue siendo un protectorado, y en América hay algunos más. Hay unas islas pequeñas del Caribe, Isla Guadalupe, una onda así, que son como inglesas, y los casos emblemáticos de Guyana Francesa, Guyana y Surinam, en nuestro continente, que son protectorados y casi colonias de países europeos. Ya, ahora, la repartición del mundo. Ustedes pueden ver a través de este mapa que el país europeo que más dominó el mundo fue Inglaterra, que es el que está con rosado. Si se dan cuenta, dominó casi toda Oceanía, la India, que es casi un subcontinente aparte, Canadá y varios sectores de África. Y eso que aquí nos estamos sumando, que después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses, junto a los franceses, se quedan con casi todas las colonias de los alemanes. Por lo cual, Inglaterra dominó casi un quinto del planeta y es el imperio con mayor dominio de nuestra historia. Los ingleses, más que los romanos, más que los españoles y más. Luego de Inglaterra, vemos que está Francia, ¿ya? Que domina fundamentalmente el norte de África y la Indochina, que hemos dicho en clases de historia universal, que era Vietnam, Laos, Camboya, por ejemplo. Y bueno, después tenemos colonias portuguesas, españolas, belgas, que son menores, ¿ya? Acá, quiero destacar el caso, sí, de que solo hubieron, acá en el mapa no salen, pero lo vamos a ver un poco acá, en el de Asia. Hubieron solo dos países no europeos que participan de esta lógica imperialista desde el punto de vista mundial. Ya, porque dijimos que Chile igual es un país imperialista, pero no a gran escala, sino que a gran escala, en lógica mundial, solo hubieron dos países no europeos que participan, que es Japón, que acá se ve Japón, que tiene a Corea. Por eso yo una vez cometí casi un delito. Para mí los japoneses, chinos, coreanos son iguales. Y yo a un coreano le dije japonés. Y ellos se llevan súper mal. Es casi como una rivalidad entre chileno y peruano en su peor momento. Porque Japón dominó Corea, ¿ya?
Entonces, como que confundir con el conquistador. Bueno, Japón dominó Corea, ¿ya? Y después China domina aparte Corea, ¿ya? Por lo cual entre los tres no hay grandes relaciones, a excepción de Corea del Norte, que se lleva muy bien con China, por una cuestión eh, política. Aparte de Japón, como país no europeo que participa del imperialismo, tenemos Estados Unidos. Estados Unidos tiene a Puerto Rico como protectorado y después va a tener una gran injerencia en las Filipinas. Y aparte de las Filipinas, Estados Unidos tiene varias bases militares acá en la zona del Océano Índico y del Océano Pacífico. Una de ellas, la más famosa, va a ser más el Pacífico, que va a ser Hawái, con Pearl Harbor, por ejemplo, pero acá hay varias, ¿ya? Por lo cual, Japón y Estados Unidos participan de gran forma de estas lógicas imperialistas. Así que sumar que también compran Alaska. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ya, no. Pero ahí sí. Profe, en un ensayo me salió algo sobre si la expansión de Estados Unidos con México contaba dentro del sentido imperialista, pero eso no había venido después. Ya, sí, sí, la conquista de Estados Unidos sobre México está en una lógica imperialista. La conquista de Estados Unidos sobre México se da aproximadamente desde 1840 hasta 1870. Son cerca de 30 años durante el siglo XIX. Y sí se da con esta lógica de imponerse. En un primer momento los norteamericanos compran territorio mexicano, pero posteriormente lo van ocupando. Ya como California, por ejemplo, Nuevo México, Texas. Pero sí se da esta lógica. De partida, ellos perfectamente podrían haber dejado a la población aborigen, como los apaches, como colonizadores del periodo, pero no, los exterminan y traen europeos, traen italianos, traen irlandeses. Antiguamente había una serie infantil muy famosa sobre este proceso que se llama La pequeña casa en la pradera. No sé, es muy antigua, no sé si la vieron, a veces la repetían en el 13, pero como que llegaba esta familia europea en una carretita, tenían su granja, colonizaban, ¿ya? Entonces, igual participa esta lógica imperialista. Ocupan territorio, compran territorio y traen europeos por considerarlos superiores. Ya, uno sí conocía la Casa de la Pradera. Ya, ahora, consecuencias del imperialismo. Lo vamos a resumir en tres. Muchos también hablan de las medioambientales, pero una cuestión de tiempo igual, no se las puse porque igual todos subimos que producto del imperialismo, hay deforestación, por ejemplo, sequía en África, porque se llevaron los recursos. Pero vamos a entrar en las tres más importantes, económicas, políticas y sociales. Y apartamos por la económica. Las colonias son abastecedoras. África abastece de materias primas a Europa. Eso va a hacer que en África no van a haber muchas fábricas, por lo cual cuando se vayan los europeos van a quedar sin actividad industrial, van a tener que partir en los 50, en los 60 desde cero. Eso va a hacer que hoy día África sea un continente con escasa actividad industrial y muy pobre. Además, pasaron de una agricultura autosuficiente. Las comunidades indígenas producían todo lo necesario para vivir, no sé, choclo, papa, vacas, de todo para poder subsistir. Les sacan esos cultivos y los obligan al monocultivo, a poner un producto. Y ese producto es el que los europeos quieren para exportar a Europa o a los mercados que lo están consumiendo. Les doy un ejemplo. El cultivo del café, el cultivo de la banana y de la caña de azúcar en el Caribe. El café
lo van a empezar a insertar los norteamericanos. Lo insertan en Centroamérica y parte de África, donde están las condiciones climáticas para producir café. Se sacan los cultivos de las comunidades originarias, que eran cultivos autosuficientes para vivir, y se inserta el cultivo del café o de la banana en el Centroamérica y también incluso en África. Y la caña de azúcar, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico. Se insertan lógicas de monocultivo. Y eso va a hacer que las comunidades dejen de ser autosuficientes y va a incrementar la pobreza. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ya, sigo. Ya. Las consecuencias políticas. Ya, crece la rivalidad entre las potencias. El imperialismo es, y lo hemos dicho, una causa de largo plazo de la Primera Guerra Mundial. No es extraño que la Primera Guerra Mundial tenga conflictos en las colonias, le quitan las colonias a los países vencedores, genera esta rencilla y a la vez también generan conflictos étnicos en las colonias. Hoy hay guerras entre Ruanda y el Congo belga y el Congo democrático porque las etnias se disputan el control de los países. Hubieron imposiciones de fronteras. Ya, por ejemplo, miren, el mapa de África, fronteras rectas, que lo más seguro que se hicieron en un mapa en Europa sin darse cuenta que aquí al medio había un pueblo aborigen que quedó dividido entre dos o tres países, ¿ya? Por lo cual hoy día hay muchos conflictos étnicos. Yo para las vacaciones de invierno, no sé si alguno la vio o no, yo le recomendé una película de Netflix, que todavía está, que se llama Bestias sin Nación, que es súper buena porque muestra cómo en Ruanda están en guerras entre grupos étnicos que quieren el control del país y controlan niños chicos y los meten a la guerrilla. Estos niños chicos pierden su sentido infantil, su vida y se transforman en guerrilleros. ¿Ya? La película es re buena, la vuelvo a recomendar. Hay otra que es muy famosa, que creo que se ganó un Oscar, Hotel Rwanda, ¿ya? Es más noventera, sí. Ya. Sociales, consecuencias sociales. La segregación racial. Ya hablábamos de eso cuando hablábamos del proceso de descolonización. Se generaron grupos, casi castas sociales dominantes con los blancos. Ya hay una segregación de la población originaria. Hay una proletarización. Esos indígenas, africanos, asiáticos, fueron hechos obreros, obreros proletarios. Su relación se basó en un salario. Empiezan a perder su cultura originaria, su sentido de colaboración, el sentido, por ejemplo, de hacer mingas, de apoyarse en las comunidades, del trabajo gratis, no sé. Hoy día no. Se los proletarización. Se les metió en una fábrica, en una industria, en una plantación de caña de azúcar, de café, de banana, a trabajar por un salario. Y el incremento de la migración. Migración europea a estas colonias, como también migración interna, indígenas que se van a vivir a grandes ciudades de estas nuevas colonias. Por eso crece tanto las ciudades de la India o de China, Bombay, Nueva Delhi, ¿ya? Que crecen porque población rural se va a estas grandes urbes, muchas de ellas creadas por las potencias colonizadoras. ¿Y hasta aquí alguna duda? Ya, si no hay dudas, vamos ahora a Schoology. A Schoology, jóvenes, ahí van a haber tres preguntas sobre lo de hoy y las vamos a revisar. Hay un test de salida sobre imperialismo. Bueno, como siempre yo las tengo acá y las revisamos. ¿Ya? Cualquier pregunta, cualquier duda, yo estoy acá y revisamos.
Ya, Matías pregunta, Matías Acuña, qué bueno leerlo. Profe, ¿sabes si nos vamos a cambiar de plataforma a la del Pedro Valdivia? Mira, lo que yo sé es que el Pedro Valdivia, que contrató el colegio, solo tiene clases de lenguaje y de matemáticas. Historia sigue igual. Solamente que los ensayos de historia los entrega el Pedro Valdivia, pero clases o plataforma no, solo lenguaje y matemática. Y Solo el Benjamín Castillo Matías. dice, ¿cómo? Que el Pedro de Valdivia solo va a entregar el material. Mira, o sea, en historia solo entrega el ensayo, clase sigo yo, pero en matemática y lenguaje no te sabría decir. No sé si hay clases del Pedro o solo también material. Ah, ya entendió el Benjamín. Ay, sí, mira, Matías, creo que les van a cambiar el horario, porque al menos el lenguaje y matemáticas necesitan más horas, pareces, porque las clases del Pedro duran un poco más. Mire, yo sé que el profe Carlos está articulando un nuevo horario. Yo por eso hablé con él para que nos deje esa clase el miércoles también, po. Pero eso sé que se los van a informar mañana, parece, en consejo curso. Mañana ya tendría más clara la información. Pero yo lo que sé es que al menos historia Igual no tiene nada estaría que ver con el bueno Pedro Valdivia. que hagan un horario especial para los humanistas y los científicos, para que cada uno no Mm, pierda su hora correspondiente, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que los van a dividir entre científicos y humanistas. Y creo que también los van a dividir por rendimiento. Mm. Ya, Matías Acuña, hasta el 21. Excluye. Matías, creo que la clase es la clase 21 y la fecha debería ser hoy. Matías del C, creo. Ay, me confundí. Sí, esta clase es pues, día 21 del 26 del 05 de ahora. Ahí se dio cuenta. Vale. Ya, ya varios determinados ya aparece. La Belén, y la Alexandra. Ya. Ya, jóvenes, parece que varios ya han terminado. Vamos a ir revisando.
Ya. Ya, voy a leer algunas preguntas. A otros les voy a pedir que las lean ustedes y ustedes responden su alternativa por el chat. ¿Ya? Durante las últimas décadas del siglo XIX, Europa se abocó a la colonización de África y Asia, construyendo grandes imperios que colaboraron en su consolidación política y económica a nivel mundial. Este proceso expansivo europeo fue potenciado por diversos factores, entre los cuales se pueden considerar, o sea, estamos preguntando por factores, causas, que es lo primero que hablamos hoy día. Uno, la necesidad de buscar nuevas fuentes de materias primas para el sustento del auge industrial. Sí, lo dijimos. Dos, el pensamiento nacionalista, cuyo como fundamento político para validar los procesos de colonización. Sí, dijimos que había un nacionalismo importante. Tres, las realizaciones de grandes exploraciones geográficas a estas zonas, las que prepararon el camino a la expansión imperialista. No lo mencionamos de forma clara, pero esta es la época del siglo XIX de experimentaciones geográficas. Darwin, ya, muchas más que van a venir, fundamentalmente inglesas, que van a empezar a conocer estos territorios, a navegar y van a ayudar a que se puedan ocupar más fácilmente. Por lo cual la correcta, bien, tal como muchos dijeron, es la E. 1, 2 y 3. Ya. ¿Alguien se ofrece a leer la 2 para no ser tan punitivo y decir yo un nombre? Yo, profe, Dale, léela. Dale, el que habló, ¿qué fue? ahora voy. Estaba buscando la Ya. pregunta. Ya. Diversos países europeos desarrollaron el imperialismo en el transcurso del siglo XIX, llegando a su auge entre 1970 y 1914. En este contexto, ¿qué intereses económicos contribuyeron a generar dicho imperialismo? La 1, el aumento de producción industrial que estimuló a las potencias a buscar mercados en el exterior. 2, la rivalidad económica entre las potencias europeas relacionada con el control de Asia y África. Y 3, la dominación territorial que implicó la adjudicación de colonias para el abastecimiento de materias primas. ¿Cuál pusiste tú, María? Yo puse E. La E. Ya viene la E, las tres son correctas. Y lo dijimos en clase. 1, el imperialismo contribuyó a la revolución industrial porque aumenta la producción y busca nuevos mercados. 2, hay una rivalidad, ¿ya? Aló, ¿se me escucha o no? ¿Sí? Dime. Ah, no, nada, que se me ¿Sí se había cortado escucha? el internet, perdón. Ah, ya, no hay problema. La 2, hay una rivalidad económica, fundamentalmente entre Francia, Alemania e Inglaterra. Y 3, la dominación adjudicó materias primas más baratas. ¿Ya? Bien, es la E. Y ahí la última la voy a leer yo. Estaba ayer en el S&P de Londres, barriada obrera, y asistí a una reunión y no seguía más que un grito, pam, pam. Reflexioné sobre lo ocurrido y me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo. Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población. De acuerdo al testimonio precedente, se puede concluir que el imperialismo contemporáneo, para muchos políticos británicos, era un medio para, y a la vez, solucionar parte de los problemas que aquejaban a la sociedad de la época, que era el problema de la pobreza. Y ahí lo dice en el relato que la gente quería pan, quería comer, hambre. Alguien podría ser confundido con la A, con enfrentar las demandas de los trabajadores agrícolas, pero acá estamos hablando de trabajadores urbanos. Dice que es un barriada obrera, un barrio obrero. Y la C, revertir el déficit, no, porque aquí estamos hablando de que hay sobrepoblación. Conseguir mano de obra barata, no, porque ahí está hablando de que es gente sin trabajo.
no es mano de obra, y que por lo más no hay como observar esa mano de obra, no hay más industria, y trasladaron la posibilidad de una guerra civil. Podía haber sido si existía esa pobreza. Me acordé de un caso emblemático, una película emblemática, Titanic, de Leonardo DiCaprio, que personifica a un irlandés. Es un irlandés pobre, o un británico pobre, que llega al puerto de Liverpool con la esperanza de irse a Nueva York, a Estados Unidos, a este nuevo territorio y cambiar su vida de pobreza. ¿Ya? Bueno, todos sabemos lamentablemente en qué terminó el personaje de DiCaprio. ¿Ya? Ya, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, alguna película por recomendar? ¿No? Ya. Jóvenes, les tengo algunas novedades. Miren, el lunes hubo una reunión sobre cuarto medio, fundamentalmente por este caso del convenio que hay con el Pedro del Liga, y van a haber ciertos cambios. Uno de estos cambios, bueno, se los van a informar mañana, pero yo les adelanto un poco, es que van a empezar a evaluar la metacognición, que yo he visto que aquí la hacen re pocos. Hoy día le respondí las tareas a la Renata, a la Valentina, la Sofía, la Alexandra, el Matías, el Bruno había hecho alguna, el Sebastián, pero la mayoría no la manda al menos. Yo confío en ustedes en que la hacen, ¿ya? En que se le olvida subir la foto de la tarea de la metacognición. Pero consulté y siento yo que es más fácil hacer las preguntas en test, porque ustedes las responden, saben al tiro cuáles son las correctas, las hacen ahí mismo en la página, no tienen que estar en su cuaderno ni sacando fotos, y yo sé quiénes la hicieron y cuántas buenas tuvieron. Entonces consulté y se va a poder hacer la metacognición como test. Pero una noticia buena para ustedes. En historia ya no van a hacer una metacognición por clase, van a ser una por semana. ¿Ya? O sea, no tres, van a tener una por semana. Y eso va a ser a partir de la próxima semana, sí. Esta clase van a seguir teniendo tres. ¿Ya? Sí, yo reitero, es súper importante que hagan esa metacognición, porque ahí hay 10 preguntas sobre la clase, se profundiza más. ¿Ya? Entonces es importante que la hagan y ahora las vamos a hacer como test, una a la semana. Pero como va a ser una, les voy a poner más preguntas, entre 15 o 20, con la materia de las tres clases de la semana. O sea, van a tener más preguntas, pero van a ser de estas tres clases. ¿Ya? O sea, en realidad van a ser igual menos preguntas, porque ustedes ahora respondían martes 10, miércoles 10 y jueves 10. Sumábamos 30. Ahora van a responder solo una vez, como test, 20. Excelente, tipo como mini prueba. Claro, Da igual, tío, así. sí. Ya, entonces, esos jóvenes, estamos. Cuídense, nos vemos mañana a las 12 y abríguense que está haciendo frío en las noches. Cuídense, no salgan. El otro día anduve por Talagante y parecía como que nada hubiera pasado. Toda la gente en la calle. Así es que eso, nos vemos. Cuídense. Adiós. Vean las Chao, películas que profe, nos recomendé. cuídese. Chao. Profe, Cuéntame. profe, es que yo